Bienvenidos a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de la degeneración macular. No sé si os acordáis de aquellas máquinas fotográficas donde llevaban un carrete y en ese carrete se formaba la imagen de los objetos que habíamos o de las personas que le habíamos hecho una fotografía. Pues bien, la retina, que es la capa más interna del ojo, ahí es donde se forma la imagen. Y en la retina, en el centro aproximadamente, hay una mancha amarilla que se llama la mácula. Lógicamente, si en esta mácula se altera, ahí como es donde se forma de forma más nítida la imagen, pues vamos a perder visión, sobre todo la visión central, y no vamos a ver los detalles. De todo esto vamos a hablar en este programa, pero vamos a hablar, primero vamos a explicar detenidamente qué es la degeneración macular, los tipos de degeneración macular que hay, si podemos prevenirla, los tratamientos, etcétera. Además contamos con el testimonio de una persona que tiene baja visión que nos va a decir cómo es su día a día, las dificultades que tiene para la vida normal y también cómo superar esas dificultades. Para todo ello tenemos en el plató, en primer lugar, a Ángeles Aragón, que es médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Bienvenida y muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. A María Miranda, que es también médico, pero ella es especialista en oftalmología en el Hospital Santa Lucía. Bienvenida, gracias por venir. Gracias por invitarme. Pedro Salinas, que es miembro de la ONCE y que además es la persona que tiene baja visión, que nos va a explicar aquí su día a día y cómo puede llegar una persona a la ONCE, qué ventajas tiene estar asociado, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Pedro. Gracias a ustedes por la invitación. Y Jerónimo Lajara, que es también especialista en oftalmología y que además es el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica San Antonio, de la UCAM. Gracias por venir, Jerónimo. Encantado, muchas gracias. Y mi primera pregunta sería para ti. Yo no lo he explicado muy bien, pero tú lo vas a explicar mucho mejor. ¿Qué es la degeneración macular? Pues la degeneración macular es un trastorno progresivo de la zona central de la retina, que se llama mácula y que es bastante incapacitante porque, como bien has dicho, afecta a la zona central de la retina. Se llama degeneración macular ligada a la edad porque es una característica fundamental de esta enfermedad que es sobre todo en personas, sobre todo por encima de los 60 o 65 años. Pero que, por ejemplo, a los 40 años no es nada habitual que una persona tenga, o podría tenerlo. A los 40 años puede haber trastornos de la mácula, pero no una degeneración macular ligada a la edad. Lo que pasa es que tiene síntomas parecidos, pero es una enfermedad diferente. Y Ángeles, ¿afecta la degeneración macular, afecta a los dos ojos, produce dolor, es una enfermedad frecuente? Bueno, como ha dicho Jerónimo, la frecuencia es, lógicamente, en pacientes a partir de unos 60 años, sería cuando más podríamos encontrarla, y por debajo, pues la frecuencia no es. En ese grupo de edad es previsible incluso que, dado el envejecimiento de la población que va a haber, pues sería pensable que podría aumentar la incidencia en los próximos años. También eso sería una posibilidad de mejora en la detección de los pacientes que pueden tener un riesgo más elevado en la consulta y, por supuesto, hacer también medidas preventivas. Con respecto a la afectación en los ojos, me imagino que más adelante los compañeros lo dirán con más claridad, pero puede afectar a un ojo o a ambos, que un ojo ya esté afectado aumenta la incidencia o la posibilidad de que el otro se afecte y efectivamente puede haber coexistir tanto un tipo de forma seca que sería más suave o la forma húmeda y pueden también cambiar de una fase a otra fase, aumentar en un tiempo que puede ser incluso o más rápido o más lento, la progresión está bien muy variable y básicamente esa sería la circunstancia. Y María, por ejemplo, una persona que medimos el riesgo cardiovascular y decimos que la diabetes, la hipertensión, etcétera, favorecen el que una persona pueda tener un infarto. ¿Hay factores de riesgo, además de la edad que se ha comentado, para tener degeneración macular?
Bueno, pues efectivamente el principal es la edad, por eso se llama degeneración macular asociada a la edad, pero también se han descrito otros factores de riesgo. Uno de ellos es la genética, o sea, no es que sea una enfermedad genéticamente predispuesta, que lo hablaremos más adelante, pero que en realidad sí que existen unos genes que están asociados a desarrollar esta enfermedad. Luego también los hábitos de vida poco saludables, como por ejemplo el tabaquismo, exposiciones solares prolongadas o una dieta que no sea del todo saludable, pueden predisponer a que tengamos más degeneración macular. Igual que la radiación solar en la piel, que dicen que la piel tiene memoria histórica y que esa radiación se va acumulando, también la radiación a nivel de la mácula se va acumulando con el tiempo. Sí, efectivamente eso. La exposición prolongada al sol también puede favorecer que haya. No es el factor más predisponente, pero que sí que está asociado. O sea, a la exposición solar. Eso que dices es muy importante porque diríamos que los niños, todos, pero en los niños ya deberíamos de empezar a hacer, sobre todo en nuestra zona, profilaxis y que llevaran gafas de sol homologadas. Hombre, en nuestra zona, que es una zona con una radiación solar siempre elevada, todo el mundo debería de utilizar gafas de sol. Yo, de hecho, incluso hay veces que he escuchado algunas palabras del doctor Lajara y es verdad que cuando salimos de casa, igual que llevamos las llaves de casa o el móvil o un paquete de pañuelos, siempre deberíamos de llevar nuestras gafas de sol. Gafas de sol homologadas, porque yo leí, y corrígeme si me equivoco, que si no son homologadas, o sea, aunque te quiten la luz, los rayos ultravioleta penetran más, la pupila se dilata y todavía es peor, ¿no? Sí, bueno, si no son homologadas. Bueno, y sobre todo también por el tema del filtro solar, del filtro ultravioleta que tienen, siempre eso, que sean filtros elevados a partir de 3, 4. El tema de que la gafa de sol se oscura no quiere decir que tenga filtro. A eso me refiero, justo a eso me refiero, porque entonces... Hay que filtrar la luz que claro, da la porque retina. si lleva gafas oscuras pero no llevan filtro, la pupila se dilata, con lo cual el rayo penetra y es peor, ¿no? Efectivamente. Es peor, eso es lo que lo ha aclarado. Y a nivel personal, lo que comentáis en los filtros, no es necesario que sea más oscura, como bien dice Jerónimo. Mi mejor filtro solar, y a mí la luz me perjudica mucho, no solamente me perjudica, sino que me quita mucha visión, me resta mucha visión por los deslumbramientos, es un filtro más bien clarito tirando a marrón. O sea que depende de los filtros, y hay filtros muy buenos que no tienen por qué ser oscuros, para que realmente te quiten sobre todo esos deslumbramientos y tu visión incluso mejore. Vale, eso es una aportación también muy interesante, porque yo tenía la idea de que las gafas, si llevaban filtro y eran oscuras, todavía mucho mejor. No, porque lo que pueden hacer incluso es restarte visión. Ya. Tu testimonio, Pedro, es muy importante como una persona que tiene una baja visión. ¿Cómo empezaste tú a perder vista? ¿Qué edad tenías? Cuéntanos un poquito eso. Mi pérdida de visión fue de forma congénita. Yo ya nací con un problema de la visión, en este caso con un síndrome, que es el síndrome de Stickler, que afecta sobre todo, a otras distintas, te puede tener otras manifestaciones distintas a otros miembros, a otros órganos del cuerpo, como puede ser el corazón, las articulaciones, pero a mí sobre todo hasta el momento lo que sí que se me ha manifestado, y se me manifestó desde temprana edad, desde nacimiento, es la visión. Tengo muchos riesgos y un elevado riesgo, ¿no?, de padecer desprendimientos de retina. Yo a lo largo de mi vida, pues, con el desarrollo de mi vida y en mi crecimiento, pues sí que he padecido esa enfermedad. En mi familia, en este caso, la padecemos los 5 hermanos. Los 5 hermanos sí tenemos la misma enfermedad porque se nos ha manifestado, sobre todo en la visión, que viene a raíz, es una mutación de un gen, que ya lo tenemos localizado en todos los hermanos, y viene a raíz de mi madre, ¿no? ¿Es de un solo gen? De un solo gen. Lo tenemos ya localizado. Hemos estado en la Risaca haciéndonos pruebas a nivel genético y nos lo han localizado el gen. Ahora nos falta seguir con nuestros mismos familiares, que por cierto, también mi niña, una de mis hijas, sí que por el momento ha tenido también problemas de retina. Hemos tenido, a lo largo de mi vida, pues he tenido bastantes problemas en la visión. Sobre todo cuando tenía 20 años, que me cortó directamente mi etapa educativa, sobre todo en la universidad. Me pilló en mi primer año de universidad. Yo ya nací
parece que voy un poco así ya. No, pero está muy interesante. Sí, yo nací ya sin visión en el ojo derecho. Yo por el ojo derecho no tengo una visión nula, no tengo ni luz, no percibo ni luz. Y por el izquierdo, sí que a lo largo de mi vida, hasta llegar a esos 20 años, pues sí que me he valido con él y me sirvió para desarrollarme y sin ninguna necesidad de ninguna ayuda, ¿no? Porque al fin y al cabo la persona y el cuerpo se adapta a todo. Al final te adapta a todo porque al final es supervivencia, por así decirlo. Llegado a los 20 años sí que tengo un problema visual importante en el ojo izquierdo, por el único que me quedaba operativo. Tuve un desprendimiento de retina bastante importante que me tuvo durante más de un año entre entrada y salida de quirófano unas cuantas veces. Hasta que el profesional que me trató, al cual le doy las gracias, que todavía tengo operativo el ojo izquierdo. Una baja visión, pero como decir los médicos, ¿no? Después de un desprendimiento de retina, lo importante es ver. Bueno, continuarás manifestando tu testimonio, que lo veo muy interesante. Tenemos una sección en el programa que se llama Palabras de Médico y nuestro profesor de griego y de latín, Juan Carlos Ferrer, nos va a explicar de dónde viene la palabra degeneración macular. Buenas, os voy a explicar la expresión degeneración macular, que está compuesta por dos elementos, degeneración y macular. Degeneración, a su vez, también lo podemos dividir en dos. El prefijo de, que significa de arriba hacia abajo, es decir, a peor, y generare, que significa crear, generar, hacer. Hacer a peor una cosa, como en las expresiones depreciación, depresión, devaluación, que también es hacerlo a peor. Y el segundo elemento es macular, que viene de la expresión latina mácula. Mácula significa mancha, como el nombre propio, inmaculada, con el prefijo in, que significa que no tiene mancha. ¿Dónde se produce esta degeneración macular? Pues no le quiten ojo a la pantalla, que los profesionales del plató seguro que se lo explican muy bien. Palabras de médicos. Jerónimo, ¿qué síntomas puede tener un paciente que tenga degeneración macular? Pues la degeneración macular, al ser una enfermedad del centro de la retina, se puede manifestar como una mancha en el campo visual más grande o más pequeña dependiendo de cómo aparezca la enfermedad. Otras veces aparece como una deformación de la imagen. Por ejemplo, cuando vas conduciendo la línea continua a la vez ondulada. Eso es otra manifestación. Pero la mayoría de veces es, según el tipo, es o una mancha brusca que de pronto empieza a ver una mancha grande en el centro del campo visual, o a veces progresivo, depende del tipo. Y Ángeles, en atención primaria, vosotros que, en fin, vais con prisa siempre porque hay muchos pacientes, cuando entra una persona, por ejemplo, que ya tiene 65 años o tal, ¿en qué te puedes tú fijar para que pensar si esa persona tiene una pueda tener una degeneración macular? Pues mira, en primer lugar, lo comentábamos antes de entrar, la importancia de las revisiones oftálmicas, oftalmológicas, anuales, incluso en apariencia en población que sea sana o que no tenga un claro defecto visual, porque como ya he indicado antes, al principio incluso puede haber mecanismos compensadores de esta pérdida de visión que ha comentado Jerónimo, y la persona a lo mejor no ser realmente consciente de que ya está sucediendo esa alteración. Luego, por parte nuestra también, no achacar ciertas alteraciones visuales a como propias de la edad, o pensar que pueden ser pues cataratas u otro tipo de patologías que también son muy frecuentes. Entonces, el modelo de paciente en el cual nosotros debemos de fijar la atención, teniendo en cuenta los factores de riesgo que ya hemos hablado un poquito de ellos, sería este paciente de este tipo de edad, ya con una cierta edad, que sea fumador, que ya hemos comentado que es un factor importante, que tenga obesidad o una alimentación que nosotros podemos saber o sospechar o averiguar de mala calidad, con una dieta muy rica en grasas, que es perjudicial, que sea hipertenso, que sea diabético, es decir, ya un modelo de paciente en el cual nosotros, aparte de por revisión habitual, tener en cuenta este posible sospecha y ante esos signos, ante esa situación, derivar al oftalmólogo y ofrecer la revisión, si es que ya la estaban haciendo o no la habían iniciado, para que ya de forma sistemática se vaya haciendo. Sería el y María, antes hemos comentado un poco, pero vamos a profundizar. ¿Se hereda la degeneración macular? O sea,
los antecedentes familiares son muy importantes y se sabe, igual que ha dicho Pedro, que su enfermedad era un gen y tal. ¿En la degeneración macular hay varios genes o muchos genes que condicionen? ¿Cómo está ese tema ahora que está muy de actualidad todo el tema genético? No es que la degeneración macular se herede ni sea una enfermedad genéticamente predispuesta, no hay una predisposición genética, es más bien un cúmulo de circunstancias. Entonces, sí que es verdad que últimamente está muy de moda estudiar la genética de la degeneración macular y se han encontrado que hay varios genes que están asociados al desarrollo de la enfermedad. Es decir, que esos genes, la presencia de esos genes en un contexto que favorezca determinados condicionantes a padecer la degeneración macular, pues pueden hacer que efectivamente esa persona la manifieste. ¿Cuáles son los genes más implicados? Pues son genes sobre todo relacionados con el complemento. El complemento es una vía relacionada con la inflamación. Entonces, son los genes que más están asociados a la degeneración macular. Pero que normalmente esos genes, digamos que en la clínica diaria no se estudian, ¿no? No se estudian. No se estudian. Se sabe y hay investigaciones en ese sentido. Exactamente, y ahora está muy de moda hacer test genéticos en la consulta, pues para ver si tú tienes alteraciones en esos genes del complemento, genes también asociados a la neovascularización, genes asociados al estrés oxidativo. Es un grupo de genes que tú pues los puedes tener. Y es verdad que si tú has tenido algún antecedente genético, pues te gustaría saber si efectivamente tú tienes alguna alteración en esos genes, pues para tener más precauciones, para hacerte más revisiones, va todo un poquito orientado a eso. Sí, pero no es una predisposición genética como, por ejemplo, lo que nos ha contado Pedro, que efectivamente sí que está más ligada. No es una enfermedad genéticamente predispuesta. Vale. Y entonces, Pedro, tú, por ejemplo, nos has comentado que con el ojo derecho no tienes nada de visión y que con el ojo izquierdo sí ves un poco, ¿no? Pero tú ves, por ejemplo, a varios metros de distancia o... Yo depende la luz que tenga en ese momento. Es muy importante la luz que hay en el lugar por el cual yo transito. Y luego también a la hora de la lectura, ¿no? Yo dependo también de aplicaciones informáticas que amplían la letra. No es que yo qué letra veo, ¿no? Es que depende del momento, la luz, como he comentado, necesito una ampliación u otra. Al fin y al cabo, el tema de la visión, cada ojo, cada persona que tenemos este problema, somos distintos, somos un mundo y necesitamos unas cosas u otras, o unas aplicaciones o unas adaptaciones distintas para poder leer, poder ver la televisión y sobre todo para tener una movilidad. Depende en el lugar por donde esté. Yo muchas veces, incluso, yo tengo mejor visión a veces en lugares oscuros que los que hay luminosidad. Como digo, a mí los deslumbramientos, sobre todo porque a mí la pupila se me ha quedado que ni contrae ni dilata, realmente no me hace la función para poder restringir qué luz debe entrar a mi retina para poder ver mejor. Entonces yo, eso sí que soy necesito siempre filtros solares. A mí en el sol, yo en la playa no puedo estar. Sin un filtro solar yo no puedo estar. Sí, claro, porque depende de la patología que cada uno tenga en el ojo, porque exacto. Hablando un día con tu compañero Juan Carlos, él me comentaba que él, por ejemplo, por el día puede andar sin ningún bastón, pero que por la noche tiene que llevar bastón para poder andar y no caerse. Entonces, claro, y él me dice, es que a veces me ve la gente y da, mira, este por la mañana lo bien que anda y por la tarde lleva el bastón. O sea que, pero claro, cada persona es una... Y en ese caso, Juan Carlos, yo soy el contrario a Juan Carlos. Por eso lo he comentado, que tú eres el contrario. A ti lo que te va mal son la luz y sobre todo la luz intensa, ¿no? Sí, la luz solar sobre todo, y depende, incluso en momentos nublados, siempre está nublado y yo es que no puedo salir a la calle sin un filtro, porque los rayos de luz es que parece que las nubes como si se dispersan y me llegan por todo, como si te atacaran por todos lados. Ya. Sí. Y no sabes por dónde viene, pues eso. Y Jerónimo, antes nos has comentado los síntomas de una manera sencilla y breve, pero una persona que ya está diagnosticada de degeneración macular, ¿hay algún síntoma de alarma que diga, cuidado, me tengo que ir corriendo al oftalmólogo? Que algún síntoma que diga, esto tienes que venir, tienes que... Sí, normalmente cuando hay una degeneración macular ya el paciente está avisado de los síntomas de alarma. El síntoma de alarma es una agudización de los síntomas previos. Si ves relativamente ondulado y de pronto todo se ondula mucho más ese día, pues ya sabes que tienes que ir rápidamente
o si tienes una mancha pequeña y de pronto la mancha más grande ese día, pues es una agudización de los síntomas. Los síntomas de alarma en un paciente ya diagnosticado es cuando se agudizan los síntomas y el paciente normalmente ya, si está diagnosticado y tratado... Y que vosotros le avisáis, quiero decir que, porque muchas veces los pacientes dicen, bueno, ya se me pasará, o si no está bien avisado, a veces dicen, bueno, pues esto es que hoy veo un poco peor, pero... No, es fundamental la educación a la enfermedad, que los pacientes sepan a qué atenerse y sobre todo teniendo en cuenta que muchos pacientes son mayores, ¿eh? No es lo mismo una persona de reciente diagnóstico con 60, 65 años, 70, que una persona con 90. Aunque hay personas con 90 que están fenomenal, mejor que nosotros, pero hay otras que cuesta, que necesitan ayuda. Entonces la educación en ese aspecto de los síntomas debe ser al paciente y a los familiares cercanos para que si el paciente se queja en un momento dado, pues es el familiar el que lo lleve. O sea, que informáis al paciente y informáis a los familiares cuando el paciente ya tiene una cierta edad o tiene algunos problemas. Sí, a mí me gusta cuando un paciente es muy mayor, y imagínate que un matrimonio, 2 personas de 90 años que van allí y hablas y te das cuenta que cuando terminas de dar la explicación te vuelven a preguntar, porque me gusta hablar, decir si tiene hijos, si tienen familiares cercanos y tal, y llamarlos y explicarle y decirle, mire usted, quiero explicárselo porque probablemente la consulta no haya sido suficiente la explicación, ¿no? Es importante tener en cuenta, que lo sabemos todos, que una persona ya con mucha edad tiene mucha memoria, pero no la reciente. ¿Sí? Sale de la consulta y no se acuerda que le has dicho, pero se acuerda que le dijiste hace un año. Pero lo importante para la enfermedad es lo que le dice en ese momento. Vamos a ver, Ángeles, atención primaria es un pilar muy importante dentro de la sanidad, ya te digo, ¿no? Entonces, en fin, yo veo que tú ves un paciente y piensas, por un momento te da el flash del ojo clínico, que hay que creer en él. Hay que creer. Sobre todo en las personas que ya llevan años de experiencia. La experiencia es fundamental. Y entonces tú dices, esta persona puede tener una degeneración macular. ¿Tú dispones, por ejemplo, en la consulta de alguna prueba sencilla que no sea complicada, que le puedas hacer al paciente y entonces decir, efectivamente, tienes que irte al oftalmólogo? Pues efectivamente... podemos tener en la consulta, no es que esté siempre disponible, pero sí se puede tener. Es muy sencillo. Había pensado traerme algún dibujo, pero al final no lo he traído, que sería una simple cuadrícula, que se llama la cuadrícula de Absler. Sí, corregidme si me equivoco. Simplemente hay una presentación que es en fondo oscuro y otra con fondo blanco, y no es ni más ni menos que sería pues un folio con una cuadrícula que se ven perfectamente los cuadros con un puntito negro en el centro. Entonces, simplemente administrándole al paciente, o incluso si el paciente ya viéramos que tiene alguna alteración, de hecho creo que también es útil a la hora incluso de valorar la posible progresión, que el paciente se pueda él mismo de vez en cuando aplicar, que es mirar esa cuadrilla, fijando la vista en el punto central, y se consideraría normal que las líneas se mantuvieran rectas. Vale. Cuando el paciente notara alguna distorsión o alguna ondulación de estas líneas, podría ser indicativo de que está habiendo esa degeneración. Pero eso es muy importante, perdón que te interrumpa. En lo que está contactando Ángela es en el diagnóstico precoz del otro ojo, cuando tienes un ojo sano. Si tienes un ojo con una degeneración macular y tienes el otro ojo sano, sí, pues es muy importante hacerlo de vez en cuando para hacer un diagnóstico precoz del ojo sano. Sí, porque cuando empiezan a curvarse las líneas, antes de que el paciente note síntomas importantes, a veces el diagnóstico precoz se hace con eso. Yo he llegado a ver un paciente que no notaba nada, pero que con la rejilla veía una pequeña distorsión en la periferia de la cuadrícula, y a raíz de ahí se le ha hecho el diagnóstico. Pero digo yo, si eso es así tan sencillico, por ejemplo, ¿por qué se podría aconsejar que en las personas mayores de 65 años, que es cuando teóricamente puede aparecer esta enfermedad, se me ocurre así sobre la marcha, tuvieran eso que realmente es una cuadrícula con un punto y miraran una vez al año su hojica y decir, esto ya no me gusta? Yo creo que no sería. Yo creo que es que tenemos dos aspectos. Está el aspecto de salud ocular y el aspecto de salud mental.
Y obsesionar a la gente haciéndose pruebas de todo todos los días tampoco es bueno. No, pero como se hace vez al año. Claro, eso es lo que iba a decir. Como se deben hacer una revisión una vez al año para descartar toda la patología como glaucoma, catarata, degeneración macular y tal, ya ahí se le va a hacer la prueba. Sí, hay que decir que me ha hecho un puro aquí nada más antes no, de empezar, porque no he hecho un puro, yo tengo 65 años y digo, oye, ¿a qué edad lo que no quiero, hablaremos de eso? Claro, lo que no quiero es que la gente se obsesione con todas las pruebas de todo, claro, no, y eso que se dedique en su jubilación la gente normalmente a estar observándose. Normalmente la gente está sana, ¿vale? Ahora, si tú tienes que hacerte tus revisiones, en tus revisiones ya te van a hacer una exploración de la degeneración macular de la retina. Hablaremos de eso. E incluso muchas veces también nosotros, si ves algún signo de alarma, incluso das esa rejilla para que el paciente la tenga en su casa, que de hecho las tenemos con un imán que se pone en la nevera, entonces así pues... No iba yo tan descaminado, ¿eh? No, o sea que... Y si algún paciente tiene dudas, si algún oyente, si algún televidente tiene duda con respecto a... Pues es que entra en internet, pone rejilla de Angsler, AMSLR, y te sale y te la imprimes y no hace falta tampoco. Pero que no hay que obsesionarse demasiado. No. Estamos sanos y hay que mantenerse. Efectivamente. Vamos a ver, María, vamos a profundizar un poquito más en la de... ¿Qué tipo de degeneración macular hay? Porque parece ser que hay unas más graves que otras, ¿no? Sí. Antes también lo hizo ya también un breve apunte Ángeles, que me gustó mucho, que es verdad que antiguamente se hablaba de que hay una degeneración macular húmeda y otra seca, como que la seca era un poquito más suave y la húmeda era más grave. Actualmente, pues las últimas clasificaciones que utilizamos es que va como en estadios evolutivos, es decir, que tú no porque tengas la degeneración macular seca te vas a salvar de tener la húmeda, no. Dentro de la misma evolución de la DMAE vas a estar en un estadio inicial, en un estadio moderado, en un estadio severo, y dentro de este estadio severo es cuando puede haber unas formas que tiendan hacia formas húmedas y unas formas que tienden hacia formas secas. Las formas húmedas diríamos que está más el espectro de las formas de neovascularización, es decir, de proliferación de vasos dentro de la retina. Que se forman nuevos vasos ahí. Eso es. Y la forma seca tiende más a que se forman cicatrices. Pero es verdad que es todo más o menos el mismo espectro de la enfermedad. Vale, pero a algunos pacientes yo le he visto y dice, me han dicho que tengo degeneración macular seca y otros me han dicho húmeda y me han dicho, eso es peor. Sí, bueno, pues porque son cosas que antiguamente se decían más y ahora ya pues tendemos más a decirlo más bien de otro modo. Más bien a decir que bueno, que sí que es verdad que puedes tener una forma seca, pero que no está exenta de que puedas en algún momento evolucionar hacia una forma húmeda. Pedro, por tu dificultad de visión, en la vida diaria, ¿qué dificultades te encuentras tú? Pero sobre todo, no las dificultades. ¿Cómo puedes superar todas esas dificultades debido a la baja visión? Hombre, las dificultades que uno se enfrenta con una baja visión, una deficiencia visual, como puede ser mi caso. Imagínate, yo tengo una visión, me queda un resto de visión. Una pequeña persona que no la tiene, pues imagínate, ¿no? Pues al final es adaptarte a la situación en la que tú estás. Concienciar a los que tienes a tu lado, lo ha dicho Jerónimo anteriormente, ¿no? El apoyo familiar y de los que te rodean es fundamental para eso. ¿Y cómo superarlo? Pues al final reírte muchas veces de ti mismo, de lo que te pueda suceder, evidentemente, ¿no? Cuando uno sale a la calle, pues si el recorrido que tienes es el habitual y no te han puesto nada por el medio de las calles y nada, pues bueno, pues pasas estupendamente. Si es así, pues a veces te tropiezas con un volardo. También utilizamos, y gracias a la ONCE, ¿no? Como persona que estoy trabajando en ella y que soy afiliado desde hace ya 20 años, desde aquello que comenté, ¿no? de ese desprendimiento de retina en el ojo que me quedaba operativo y que al final salvé parte de la visión, sí que me pude afiliar a la ONCE, que por cierto, el oftalmólogo que me afilió fue Jerónimo, en ese momento, que estaba pasando revisiones oftalmológicas en la ONCE y el que daba el visto que cumplía con los estándares, ¿no? Para poder ser afiliado y prestarlos y recibir los servicios que la ONCE que presta a las personas que tenemos o tienen ceguera o deficiencias visuales, como es mi caso. Las dificultades que yo me encuentro, pues evidentemente pues en casa, pues cuando alguien de mis hijas se deja una puerta abierta, allá va su padre a darse con la puerta. Pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Eso es así. Sí que podemos limitar en ese sitio el concienciar a la familia que convive contigo, concienciar al resto de la sociedad, ¿no? Cuando vas paseando por una calle, a las administraciones.
Sí, hablaremos de eso ahora, a ver cómo se podría mejorar todas esas cosas. Pero al fin y al cabo, adaptándose uno mismo a la situación y sabiendo hasta dónde tú puedes llegar, pues bueno, pues son las dificultades que cualquier otra persona también se puede encontrar. Tampoco es nada más allá. Tenemos otra sección que son pruebas médicas y en este caso pues el doctor Jerónimo Lajara nos va a decir cuál es la prueba más específica para el diagnóstico de la degeneración macular. Este equipo es un equipo que se llama OCT, es la última generación, que es OCT Angio. Es un equipo que hace un corte óptico mediante un láser que rebota en la retina, nos da una imagen de todas las capas de la retina. Nos hace una fotografía de la retina y de los vasos y no hace falta poner contraste, pues evitamos ese riesgo. Y además podemos repetirlo todas las veces que queramos, con lo cual es una prueba muy útil para estudiar todas las enfermedades de la retina. Se utiliza sobre todo en enfermedades de la retina. Es muy útil para el diagnóstico y seguimiento de, por ejemplo, la degeneración macular ligada a la edad, que es una enfermedad muy frecuente hoy día, pues casi un 33% de personas mayores de 65 años lo padecen en alguna otra medida. Es muy útil también para retinopatía diabética, para edema macular diabético, para inflamaciones de la retina. En fin, todos los trastornos de la retina y de todas sus capas, pues nos permite un diagnóstico y un seguimiento muy interesante. El paciente coloca la cabeza aquí, enfocamos el ojo que queremos estudiar, la máquina tiene un autoenfoque y una vez que está enfocada en la retina, pues le damos a hacer la prueba y nos sale una prueba, pues, como se ve aquí, con todas las capas de la retina, de forma bastante fiable. Al poder repetirlo todas las veces que queramos, porque es inocua, nos da mucha más información de la evolución del paciente y además lo podemos hacer más veces. No tenemos limitaciones en hacer la prueba en los pacientes y eso nos permite tener un mejor seguimiento de las enfermedades de la retina y un mejor diagnóstico y más precoz. Entonces, Jerónimo, con la prueba esta que nos ha explicado del OCT, se puede diagnosticar muy bien a un paciente con degeneración macular, pero le hacéis a un paciente que te llega a la consulta ya con esa sospecha, le hace esta prueba y lo confirma, le hacéis más pruebas para tener una visión más global del funcionamiento del ojo. Claro, a un paciente que estás descartando una degeneración macular, tienes que descartar todas las demás patologías del ojo, porque a veces hay patologías asociadas. Entonces hay que hacer una exploración completa. La primera y principal es ver la agudeza visual, eso es cuánto es en distancia el paciente en visión central. Eso es la primera que se hace siempre en cualquier... luego, en algunos casos concretos, pues a veces hay que hacer también una angiografía con contraste, aunque cada vez se hace menos porque con la angio-CT podemos tener el diagnóstico casi siempre y tener sobre todo la evolución del caso. Ya, o sea que realmente hacéis, claro, con una valoración global de todo el ojo, sí, como no puede ser de otra manera, porque claro, no es una enfermedad en concreto, sino que hay que ver todo lo demás. Claro, es que al ser una enfermedad relacionada con la edad, claro, hay otras enfermedades relacionadas con la edad, como puede ser el glaucoma o puede ser la catarata, que también pueden aparecer. Entonces, no te puedes centrar en una cosa sola, tienes que ver el ojo en su conjunto y hacer una exploración completa. Luego, en el seguimiento inmediato, sí que a lo mejor te puedes centrar solo en la agudeza visual y en la OCT. Y Ángeles, los pacientes que tú ves en la consulta, porque Pedro, él tiene una baja visión y tiene unas limitaciones importantes, pero los que tú ves en la consulta que ya han visto al oftalmólogo y tienen su degeneración macular y llevan sus tratamientos, que hablaremos después, ¿realmente tú les ves mucha limitación? ¿Tienen muchas limitaciones para la vida diaria o tienen poquitas limitaciones? Sí, sí tienen limitaciones. Lo que pasa es que efectivamente van creciendo. Yo voy notando, ahora mismo se me viene a la cabeza un paciente que está ya más avanzado y este paciente en concreto pues comenzó primero por la voz. Cuando ya te voy a hablar, pues sí, ya te va buscando. Es decir, tienen como que desarrollar otros sentidos y un poquito de esa manera van como ajustando la falta que tienen. Por otro lado,
el riesgo o la posibilidad que tienen de caídas es importante, porque ellos ya el medir las distancias, las texturas, incluso las tonalidades de los colores, hay una serie de circunstancias que le van produciendo limitación en el movimiento, simplemente en querer leer, en querer hacer las actividades básicas de la vida diaria. Pueden comenzar de forma muy leve, pueden ir siendo un poquito compensadas con otros sentidos y con otras ayudas que después, si queréis, también las comentaremos, pero sí tienen limitaciones y tal vez lo más importante sería el riesgo de caídas. El riesgo de caídas, que además en las personas mayores va asociado con mucha frecuencia a fracturas, por lo más mínimo y tal. Sí. Y entonces, eso siempre sí que les daréis una información precisa tanto a ellos como a los familiares con la intención de evitar las caídas, ¿no? Claro, en ese caso, y también como comentaba el compañero, el ejemplo que ha puesto de la puerta, pues tendríamos que insistirle mucho en lo que llamamos las barreras arquitectónicas en el domicilio. Si tienen que adecuar el cuarto de baño, la presencia, por ejemplo, de bañeras en el cuarto de baño, pues sería un grave problema, o simplemente desniveles en el suelo, o el tema de las puertas, que incluso habría que plantearse de quitarlas. Una cosa muy importante también a aconsejar en etapas más iniciales es que el que haya una buena iluminación, el poner una iluminación adicional en ciertas zonas de la casa pueden ayudar pues a hacer las labores en la cocina, a leer un libro, es decir, todo ese tipo de recomendaciones son bastante importantes. Luego se puede también, me imagino que lo comentarán los compañeros, depende del estadio, de las etapas, el uso de lupas, el utilizar o que ya están disponibles algunos elementos de la casa con letras más grandes o con letras rugosas, el utilizar, por ejemplo, en el cuarto de baño colores que tengan mucho contraste para hacer definir mejor todo lo que son los contornos y los volúmenes, para que alargar en la mayor medida pues, la independencia de la persona y la seguridad. Y Pedro, tú has desarrollado otros sentidos de una manera importante. Siempre se dice que cuando una persona pierde o disminuye un sentido, en este caso tuyo la vista, pues a lo mejor el tacto, el olor. ¿Tú eso lo notas? ¿Lo has comprobado? Sí, lo notas, sí, claro. Lo que pasa es que al final es un acto por parte del cuerpo inconsciente, pero sí que lo notas, porque tienes que agudizar sobre todo el oído. En el caso de la visión va asociado sobre todo al oído, evidentemente, y sí que se nota, ya lo creo. Como decías, Ángeles, es muy importante, y en eso sí que es una labor importante que hace, en este caso, la ONCE, ¿no? Cuando una persona se afilia a la ONCE, por ejemplo, sí que se le ayuda, sobre todo, no se le va a dar una mejoría en la visión, pero sí que se le va a ayudar a que pueda ser autónoma, con el grado de visión que se le haya podido quedar. De aquí es muy importante adaptar una vivienda, adaptar, en el caso que sigas trabajando, tu puesto de trabajo, con las aplicaciones informáticas que tenemos a nuestra disposición, con la tecnología para personas con deficiencia visual o ceguera, que es la tiflotecnología. Todos esos servicios, en este caso, como en relación a lo que decía Ángeles, ¿no? Y muchas veces también es con ciertas marcas, el salero, que es el salero, la pimienta. Pues imagínate una persona ciega total cuando abre un frigorífico. Yeah. Claro. Pues hay que hacerte unas marcas, o que siempre un alimento esté siempre en el mismo lugar. Por eso hablaba de la concienciación de la propia familia, que es importantísimo, ¿no? A la hora de que esa persona termina siendo autónoma, no sea por sí misma, sino que también gracias a los demás, a los que te rodean. María, vamos a entrar en el tratamiento. ¿Cuál sería el tratamiento de la degeneración macular seca? Luego, si hay, profundizamos en la húmeda. Sí, bueno, más que seca eso, pues en estadios iniciales, sobre todo el tema de los antioxidantes. O sea, a día de hoy lo único que está probado que es efectivo son los antioxidantes, es decir, suplementos orales con unos determinados nutrientes que son antioxidantes, con lo cual inhiben el estrés oxidativo a nivel de la retina, inhiben también la inflamación ocular y el proceso de la nueva formación de vasos dentro de la retina. Entonces, en estadios iniciales es lo único que está demostrado que funciona. Sí, normalmente nosotros nos recomendamos, me refiero a la población en general, en la toma de pastillas con multivitamínicos, estamos hablando de la población en general, ¿vale?
como norma para evitar enfermedades, pero en el caso de la degeneración macular los suplementos ya específicos de determinados componentes sí que ha demostrado lo que tú comentas, ¿no? Hombre, hay estudios fuertes realizados tanto a nivel internacional como a nivel nacional que se ha demostrado que los suplementos nutricionales con antioxidantes que frenan la progresión. ¿Qué suelen llevar eso? Lo más importante que debe llevar un complejo vitamínico que nosotros tomemos para la DMAI debe de llevar betacarotenos, o sea, a nivel de la luteína y la zeaxantina, y aparte tiene que llevar ácidos grasos omega 3 en forma de DHA. Eso tiene que ser lo principal, eso es lo que tiene que llevar, pero siempre van a ser unas cantidades que muy altas, ¿no? Muy altas, que nosotros en la dieta no somos capaces de ingerir, porque hay muchas veces que los mismos pacientes te dicen, bueno, pero es que yo tomo mucho zumo de naranja, o tomo muchas zanahorias, o tomo mucho pescado. Sí, pero nunca vamos a llegar a tomar esas necesidades, porque por ejemplo, pues es que igual deberíamos de tomarnos 3 kilos de sardinas en una ingesta. Ya. O sea que en estos casos concretos sí que está demostrado. Entonces está demostrado que en casos iniciales sí que funcionan, sí que pueden frenar un poquito. Degeneraciones maculares, como me estabas diciendo, secas, cuando ya están muy avanzadas, sí que es verdad que se están probando algunos nuevos fármacos, que hay ensayos clínicos, pero todavía no se ha demostrado ninguno que sea efectivo en las fases secas o atróficas de la enfermedad. Y Jerónimo, en la fase húmeda de la enfermedad, ¿qué tratamiento hay? Bueno, la fase húmeda, claramente como está provocado por una aparición de vasos sanguíneos en la coroides que entran en la retina, son los neovasos, pues medicamentos que impiden la proliferación de los vasos, que son los llamados antiangiogénicos, que a día de hoy se están utilizando por inyección intraocular. Los pacientes sí, que ves las imágenes y te da algo de... Vamos, así bueno, es un poco impactante, pero luego no es tanto, ¿sabes? Porque es una aguja muy fina y es como si fuera una picadura de una abeja. ¿Pero duele eso cuando lo enseñas? Hombre, lo hacemos con anestésico, pero se nota el pinchazo. Lo que pasa es que es un pinchazo muy pequeño y se nota poco. Depende también de la sensibilidad del paciente, ¿no? Pero que al final no es tanto. Lo que pasa es que es la mejor manera de que el medicamento entre en el ojo y haga efecto. ¿Y eso se ponen cada X tiempo? De forma seriada, sí. Hay varias pautas. Siempre empezamos con una pauta 3 inyecciones, la inicial al mes y luego al mes. Y luego hay diferentes pautas, una que es siguiendo al mes durante un tiempo, otro dejar de tratar y tratar cuando aparece la enfermedad otra vez, cuando hay una recidiva, o tratar y cada vez ir extendiendo más el tratamiento. ¿Los fármacos esos son similares a los que se utilizan en la retinopatía diabética proliferativa? Sí, se utiliza en la retinopatía diabética proliferativa, que también hay neovasos. Claro. Se utiliza en el edema macular diabético por otros componentes, se utilizan también en ciertos tipos de cánceres, porque realmente el origen de estos medicamentos fue en el cáncer de colon, o sea que se empezó a utilizar y a raíz para precisamente inhibir la proliferación de vasos en el cáncer, y a raíz de ahí se empezó a usar en el ojo. Y, María, ¿la degeneración macular se puede parar? ¿Me entiende lo que...? O sea, tiene uno la enfermedad, ¿la podemos parar o se puede regresar hacia atrás o es un proceso lentamente evolutivo? La degeneración macular es, como dice su propio nombre, es una enfermedad degenerativa. Entonces, todo lo que es degenerativo siempre tiende a ir a más. Es verdad que si nosotros nos encontramos con una fase húmeda de enfermedad que ha creado lo que llamamos una neovascularización coroidea y en ese momento le pones la inyección, puedes llegar a frenarla. ¿Vale? Lo que pasa es que cuando se frena no es algo reversible, no es algo que llegue a mejorar muchísimo la visión. Lo normal es que las personas se frenen o se estanquen y que pueden ganar un poquito más de agudeza visual, pero no es una enfermedad, no es que el tratamiento sea puramente curativo. Hay personas que sí, pero son las mínimas. ¿Pero se puede parar? Yo comprendo que aprieto. No, es que la gente te lo pregunta. No es una catarata, que la quitas y ya no hay catarata. Tú no puedes decir, me he tratado la degeneración macular, la he parado y ya no me va a aparecer más. No, siempre tienes riesgo de que te vuelva a aparecer. Ya.
Y luego hay una cosa importante, que cuando tú haces un tratamiento en la degeneración húmeda, y la parte de cicatriz que queda, ahí ya no hay visión. Ahora, puede haber mejoría de visión porque hay una parte de inflamación y de líquido que cuando revierte, esa zona de retina sigue funcionante. O sea, puede mejorar la visión, pero la cicatriz, si hay cicatriz, ahí queda. Claro, si la cicatriz está justo en el centro de la visión... La parte que hay cicatriz, esa no... Hay veces que va bien porque se está un poquito más alejada de la mácula, entonces en esas situaciones sí, pero si está puramente en la mácula... Hombre, yo es que es muy difícil. También para que las personas que estén viendo el programa, pues que tengan... Puede haber mejoría. Puede haber mejoría. Pero sobre todo el objetivo es... Que no vaya más. Que no vaya más. Que, bueno, con que no vaya más, está, en algunas cosas está bastante bien, ¿no, Pedro? Sí, muy bien. Muy bien, está muy bien. Sobre todo si lo ves en estadios iniciales, al principio. La puedes parar. Hombre, y sobre todo también el tema eso de que habiendo dos ojos, si tú sabes que has tenido esa enfermedad en un ojo, sabes más o menos cómo has evolucionado, por lo menos sí que es verdad tratar de frenarla o de que no evolucione en el otro ojo. Tenemos otra sección que es de hábitos saludables y una nutricionista, Mónica Huertas, nos va a hablar de una alimentación adecuada, no para prevenir, pero sí indudablemente para mejorar la salud. La alimentación realmente tiene un papel clave, pero sobre todo en la degeneración macular hay dos tipos, la seca y la húmeda. En la que se ha visto realmente la función de la alimentación es en la seca, y sobre todo por una alimentación rica en frutas y verduras, de alimentos proteicos, pues la carne de res magra, el pollo, realmente una alimentación saludable. Hasta ahora hay unos suplementos que se están recetando los oftalmólogos a personas con degeneración macular, pero la seca, como ya he dicho, y se basan pues sobre todo en carotenoides, en vitaminas antioxidantes como la vitamina C, la vitamina E, la vitamina B también está dentro, y también el omega 3 que se ha incluido en estos suplementos hace bien poco, y el zinc también es importante. Por ejemplo, los carotenoides, dentro de los carotenoides tenemos la luteína, la zeaxantina, que son unos pigmentos dentro del grupo de los carotenoides, y nos lo encontramos sobre todo en la yema de huevo, están de forma natural la yema del huevo, en la fruta anaranjada, ya sea la naranja, en los frutos rojos también están, en las verduras de hoja verde, como las acelgas, las espinacas, los grelos también está, y luego también tenemos dentro del grupo de los carotenoides los betacarotenos, que son la vitamina A que todo el mundo conoce, que su relación con las patologías oculares, que está presente pues, en la calabaza, en la zanahoria, también en las verduras de hoja verde, en otras frutas también está presente. Y luego ya dentro de las vitaminas antioxidantes, la vitamina C, que como todos sabemos en el kiwi, el pimiento, o sea, muy conocida, la vitamina E, que está presente en muchos alimentos, pero sobre todo en los aceites vegetales, en las semillas, en los frutos secos, en las almendras también tiene mucha vitamina E. Y tenemos un ejemplo de vitamina C, que el pimiento, que es la verdura con más vitamina C que hay, tiene muchísima, también el pimiento verde, tanto el rojo como el verde. Por ahí tenemos los tomates, que también tienen mucha vitamina C. Y realmente llevando una alimentación saludable, rica en vegetales, rica en fruta, podemos evitar que se desarrolle la degeneración macular. Jerónimo, hemos hablado antes ha hablado María de los suplementos nutricionales que son muy importantes en el tratamiento del inicio de la degeneración macular, pero ¿son todos iguales? ¿Hay distintos suplementos? Hombre, hay en el mercado, pues, no sé si puedo 30, 40, 50 marcas de suplementos nutricionales, todos diferentes. Nosotros, a la hora de recetar un suplemento, hombre, nos basamos sobre todo en los estudios multicéntricos que hay sobre precisamente estas enfermedades y relacionadas con ellas, y los que se parecen más
a la composición recomendada en los estudios. Claro, la pregunta te la hago para que la gente no vaya y vaya y en cualquier sitio se compre, o en una farmacia también, un suplemento nutricional para la degeneración macular. Ya me gustaría que se lo compraran en la farmacia. Vale. Se lo pueden comprar en el Mercadona, se lo pueden comprar por internet, Ya, se lo vale. puede recomendar el vecino de al lado que también vende. Ya, pero no, que... Como no tienen nada que ver uno con otro, mi recomendación es que lo haga de forma aconsejada por su médico. Bueno, es que esa Porque era la pregunta. Es la iba única en manera, porque hay complementos nutricionales que además no tienen nada que ver con lo que necesita la retina. Ya. Que además, pues yo he llegado a ver recomendaciones de venta a través de correo electrónico y llamadas de teléfono para venderte un complemento para la retina, o anuncios de radio que te venden y te dicen que eso vale en la televisión, que te vale hasta para televisión. la vista cansada, o sea, para la presbicia. Sí. Qué disparate más grande que decir que un complemento nutricional te va a parar la presbicia, que es una cosa totalmente relacionada con la edad. No, sí, la pregunta te la he hecho precisamente para llamar la atención a la población en general, que no vaya y se compre suplementos nutricionales que no estén indicados por un especialista o por su médico de atención primaria, que son especialistas en medicina familiar y comunitaria, entonces, y que no vayan a comprar cosas así ellos porque a lo mejor no llevan las dosis adecuadas y no están haciendo nada. Es que al no ser un medicamento, pues se vende, en cualquier aparte de la farmacia se vende en las ópticas, en los supermercados. Solo falta encontrárselo en los herbolarios también se vende. Sí, claro. Pero el problema no es dónde lo compras, es sino cuál compras y si vale y si está bien aconsejado. ¿Y qué estás comprando? Claro. Pedro, ¿cuándo puede una persona afiliarse a la ONCE? Pues la ONCE, para afiliarse a la ONCE, pues tienes que cumplir una serie de requisitos y baremos de visión. En este caso, pues sería tener una agudeza visual del 0,1 o menor, o que el campo visual esté reducido al 10%, lo tenga reducido a un 10% o menos, ¿no? O sea, es una visión baja, bastante baja. Perdón, hago una introducción aquí precisamente porque una de las cosas que la gente piensa con el tema de la baja visión es que dice, ¿cómo no me afilio si tengo 20 dioptrías? Digo, bueno, usted tiene 20 dioptrías, pero ve por encima del 10%. Y si se le corrige, va a ver. Claro, efectivamente, tiene que ser lo corrige ópticamente, que no tenga posibilidad de corrección. O sea, que tengas una visión por debajo de 0,1, del 10%, o en campo visual reducido al 10%, pero y no haya posibilidad de corregirlo. Que no haya, claro, si uno tiene 20 dioptrías y le ponen la gafa o la lente y ve, pues ya se le ha corregido, claro. Y otra cosa que te lo digo por mi experiencia en la ONCE como oftalmólogo, es que la gente se cree que no es lo mismo ser afiliado de la ONCE, que es que tienes déficit visual, que ser trabajador de la ONCE. Pues yo trabajaba en la ONCE y no tenía déficit visual. Entonces dice, oye, es que ese señor está en la ONCE, pero se ve bien. Digo, no, pero es que es ser trabajador de la ONCE, pero no es afiliado. Vale. Es por diferenciar, porque en la opinión pública hay mucha... Sí, por eso. ¿Qué ventajas tiene, Pedro, ser afiliado a la ONCE? Pues las ventajas, la estaba comentando el doctor Lajara, ¿no? Vamos a hacer una diferencia, como decías, Jerónimo, entre ser trabajador y ser afiliado. En mi caso, yo soy trabajador y al mismo tiempo soy afiliado. No tiene por qué darse en las dos cosas, ¿de acuerdo? El afiliado, como bien hemos comentado hace poco, es que tenga una baja visión dentro de esos baremos. Una vez que tú eres afiliado a la ONCE, lo ha diagnosticado un oftalmólogo y, lógicamente, viene desde nuestro Consejo General que da el visto bueno a esa afiliación, te corresponde recibir por parte de la ONCE una serie de servicios. Tú ya eres garante y ya tienes el derecho a recibir una serie de servicios por parte de la ONCE. Esos servicios que presta la ONCE, y respondo ya a lo que me dices, ¿qué es lo que ganas tú con ser afiliado a la ONCE, ¿no? Pues lo que vas a ganar, no vas a ganar el que podamos conseguir o que la ONCE pueda conseguir que tu visión vaya a mejorar, ni podamos paliar tu enfermedad. Para eso están los profesionales, ¿no?, de la medicina. La ONCE está simplemente para conseguir que ese resto visual que a ti te ha quedado o esa ceguera, darte las herramientas o los servicios para que seas autónomo en tu vida. Que tú tu vida vuelvas a normalizarla, como si no tuvieses esa discapacidad. La tenemos, evidentemente. Y que puedes hacer aquello que tú quieras hacer. Hay cosas que evidentemente no vamos a poder hacer, ni en sitios donde vamos a poder trabajar. Yo no voy a poder ser bombero, evidentemente. Me voy a reunir las condiciones para eso. Pero en cualquier otro trabajo sí voy a poder serlo. Si yo quiero y se me adaptan, se me dan los mecanismos, las herramientas informáticas o otro tipo de adaptaciones o técnicas para que yo pueda desarrollar ese trabajo. ¿Qué es lo que ganamos con ser afiliado a la ONCE? Pues lo primero,
Si eres afiliado y empezando desde las primeras edades, de 0 a 3 años, recibir un servicio que es atención temprana, que es darle los mayores estímulos necesarios a una persona que es muy pequeñita y que va creciendo y se va desarrollando en función de lo que va sintiendo y va recibiendo, y esa persona, o bien si es ciega o es deficiente visual, está perdiendo ya estímulos por la visión, que es muy importante para nuestro desarrollo. Entonces, lo que intentamos hacer con ciertos profesionales que son conocen perfectamente esa componente, para poder estimularle otros sentidos para que no puedan perder nada y que puedan llegar a una edad de los 3 años para insertarlo lo que es a la educación, sin ningún proceso de haber perdido algo porque no tienes esa visión. Y tener un retraso no porque tengas una dificultad psicológica, ni mucho menos, sino es un retraso debido a que no has podido recibir los estímulos necesarios, en este caso a través de la vista, para poder desarrollarte y poder estar en las mejores condiciones, ¿no?, para seguir tu desarrollo personal y educativo. Sí, yo creo que lo has dicho perfectamente, que realmente la persona afiliada a la ONCE lo que hacen es dotarlo de los medios apropiados para que pueda desarrollar todas sus capacidades y no por la falta de visión que otros sentidos, te veas mermado en tu vida familiar, en tu vida cotidiana, en tu vida laboral, que puedas insertarte. Y eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Y es que hay diferentes servicios y el afiliado no tiene por qué, ni está obligado a recibir esos servicios. Hay unos profesionales que en función de la edad que tú estés, te dirá qué servicios son los buenos para ti. Y tú ya decides si quieres recibirlos. La ONCE está obligada a dártelos. Para eso hace la labor social que hace. Claro. Es por eso, ¿no? Y por eso vendemos también los productos que vendemos para poder financiar esa labor social. Sí, además tú eres el jefe del departamento de juego. Claro, es que si no tenéis dinero, pocas maneras evidentemente de hacer eso. O sea, la ONCE necesita financiación. Al pan y al vino. Tenemos otra sección que se llama Preguntas de la calle. Vamos a ver qué nos han preguntado hoy sobre la degeneración macular. ¿Es la ceguera una de las consecuencias más grandes de la degeneración macular? Jerónimo. Bueno, yo lo que me quiero decir es que la degeneración macular produce ceguera legal, pero no ceguera total. O sea, hay que diferenciar mucho. Una degeneración macular te produce déficit de visión central, pero la visión periférica la mantienes toda la vida. Con lo cual, eso que nuestro compañero de la ONCE sabe perfectamente que no es lo mismo. Yo creo dar un punto de esperanza a la gente que tiene degeneración macular de que va a mantener visión toda su vida. Vale, que ciegos no se quedan. Total no. Con lo cual siempre tienen visión periférica y tienen bastante autonomía. Pierden muchas funciones, pero tienen bastante autonomía, con lo cual no es la más grave, evidentemente. De las enfermedades oculares. Vamos a ver otra pregunta de la calle. ¿Quién son las personas que tienen más riesgo de padecerla? María, ya lo has contestado, pero... Pues efectivamente, pues personas mayores de 60 a 65 años, que son los grupos de riesgo, y sobre todo personas pues con una vida poco saludable, que favorezcan el estrés oxidativo por culpa de fumar, de mala alimentación, de mucha exposición solar, todo esto. O sea, que los hábitos de vida que son buenos para el corazón, para el cerebro, etcétera, y para el organismo en general, también siguen son buenos para la vista, efectivamente. Bueno, Jerónimo... O sea, no es tu caso. Vamos terminando. Dinos realmente cuándo una persona se debería de hacer una revisión ocular, a partir de qué edad y con qué periodicidad. Pues mira, yo recomiendo que prácticamente toda la vida haya revisiones anuales. Una revisión anual para ver todas las... Pero referente a enfermedades de la degeneración macular, glaucoma y catarata, pues sobre todo a partir de 40 años, eso es fundamental. En los niños, pues tienen sus revisiones pediátricas y a partir de 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 deben empezar a hacer la primera revisión para descartar enfermedades que se puedan tratar antes de que acabe el desarrollo ocular, que es a los 10 años. A partir de ahí, si el niño está bien, se puede hacer cada 2 años, pero es fundamental, sobre todo a partir de los 40, revisión anual, porque una enfermedad de este tipo, como la degeneración macular, el glaucoma u otras enfermedades, en un año que te puede aparecer, y si te pasa mucho tiempo puede ser que lleguemos tarde al tratamiento. O sea que a partir de los 40 años todas las personas deberíamos de hacer una revisión ocular anualmente. Sí. ¿Ese es el mensaje? Sí.
y menos de 40, si hay algún problema, evidentemente hay que hacerlo cada año, si no, pues se puede hacer cada 2. Bueno, pues vamos, el programa prácticamente lo hemos terminado, pero estamos en los 5 últimos minutos y entonces yo quiero que hagáis un resumen de lo más importante o si os ha quedado algo por decir. Pedro, empezamos por ti. Yo realmente, pues tener que decir, claro, nos quedan muchas cosas, podríamos aquí hablar y hablar y hablar. Pero bueno, por hacer un resumen, yo al final es dar un mensaje, ¿no?, a las personas que tienen una deficiencia visual, que si la tienen, que se apoyen en su familia, que lo importante es tener ese resto visual, y al fin y al cabo en la degeneración macular, si vamos a tener ese resto de visión y tenemos los requisitos para podernos afiliar a la ONCE, que se afilien a la ONCE. Le van a sacar el máximo provecho y al fin y al cabo, aunque no saquen a lo mejor algún servicio que le pueda ser útil por la situación que sea, lo que sí que van a sacar es útil de conocer a gente que tiene ese mismo problema y ver cómo uno, cuando quiere y se deja ayudar también, puede salir y puede hacer una vida muy normalizada. Sí, eso que acabas de decir es muy importante, el hecho de conocer otras personas que tienen la misma problemática, y eso te eleva mucho la moral. Aquí hemos hecho programas sobre el cáncer en distintos órganos y tal, y las personas que van a la asociación del cáncer, que piensas que van a estar tristes, dices, yo 1000 veces más contento desde que voy, porque la gente tiene unas ganas de vivir, y lo mismo en esto, pues si una persona ve a otras personas que tienen la misma problemática, pues son capaces de superarla juntos más fácilmente. A mí me sucedió. Yo cuando tuve ese problema que he comentado a los 20 años, me afilié a la ONCE. Para mí mi primer servicio que recibí de la ONCE fue conocer gente que tenía ese problema. Luego, lógicamente, los demás servicios que me ayudaron a seguir mi carrera universitaria, a tenerla, poder preparar una oposición. No terminé la oposición, pero porque al final me terminé trabajando en ONCE, pero más o menos el desarrollo de tu vida, al final uno si quiere y se deja ayudar, al final tu vida sigue siendo normal. Muy bien. Ángeles. Pues yo en mi caso y en el ámbito de primaria, el mensaje que daría, por un lado, a mis propios compañeros y el resto, por supuesto, de médicos, es el siempre mantener el conocimiento. Muchas veces no actuamos o no sabemos cómo manejarnos por falta de conocimiento. Entonces, el mantenernos actualizados y el utilizar, por ejemplo, como estamos haciendo aquí ahora, la difusión de este tipo de problemas que son también, tienen su importancia, y algunas veces nosotros no lo valoramos porque no los conocemos. Y a los pacientes que confíen en nosotros, igualmente que en el oftalmólogo, porque tenemos 2 pilares fundamentales. La prevención, que es aplicable, como bien hemos dicho, no solamente para la vista, sino para el resto del cuerpo, en los estilos de vida saludables, en evitar el tabaquismo, y eso es muy importante, y luego, y ahí entraría la parte de formación o de conocimiento nuestro, de detección precoz de la enfermedad en la medida que pudiéramos, ya que de esa manera van a ser más eficaces los tratamientos que aplicar. Y por supuesto recomendar las revisiones oftálmicas. Muy bien, María. Pues yo diría un poco que a pesar de que sea una enfermedad degenerativa, la de MAE, pues que manteniendo unas revisiones periódicas y que siempre que tengamos, sobre todo especialmente en población de riesgo y ante cualquier signo de alarma, pues un poco que siempre podamos acudir a un oftalmólogo vía urgencia, vía preferente, para poder tratar y que esta enfermedad vaya pues siempre lo mejor posible. Muy bien, ¿y Jerónimo? Pues yo, está casi todo dicho, lo resumiría en una pequeña frase, que es perder un poquito de tiempo en la prevención y en la dedicación a tu salud para que no la pierdas y no te haga perder todo el tiempo. Me parece una frase muy oportuna, ¿eh? No, lo digo de verdad. Realmente a veces la gente, no voy porque no tengo tiempo, no hago porque no tengo tiempo, y cuando está enfermo va a tener todo el tiempo del mundo. O sea que realmente es muy interesante ver. Bueno, pues hemos hecho un programa sobre la degeneración macular, gracias a los invitados que realmente han hecho un programa muy divulgativo, pero con un gran contenido científico, siempre adaptado a las personas que normalmente nos ven. Así que muchas gracias y nos despedimos hasta la próxima semana.